Les pido que puedan tener gracia y misericordia conmigo y perdonarme por el retraso. Sé que también a varios les pasó en mayor o menor medida, pero honestamente la ignorancia me jugó ahí en contra, porque este lunes viajé a hacer clases a Valparaíso, el martes volví nuevamente y nunca me había encontrado con el terminal de Pajaritos así, digamos. Y ahí alguien me comentaba, no, que todos los viernes es así. Y yo no sabía que era tan difícil encontrar pasaje, encontrar bus, más encima la entrada aquí en Las Palmas un taco, para algunos de ustedes también que están acostumbrados a viajar los viernes. No me hubiera costado nada para haberle preguntado al Seba, por ejemplo, y no se me ocurrió en realidad. Y así que les pido disculpas por el retraso, pero nosotros vamos a ajustar el material. No quiero que se asusten, ¿sí? Si estamos partiendo a esta hora, vamos a estar hasta las 12. No es la idea, ¿sí? Entonces vamos a ajustar el material para que aquello que tal vez no alcancemos a ver hoy día podamos trabajarlo mañana, ¿sí? Como ya estamos aquí en Viña, mañana no deberíamos tener ningún impedimento para empezar a la hora pactada, ¿sí? Que si no me equivoco, Gonzalo, es a las 10. A las 10, perfecto. Entonces tomamos desayunito, venimos, ¿no? Estamos súper bien. ¿Les parece bien a las 10 o no? ¿Les parece muy temprano? ¿No? ¿A quién le parece temprano? A ver, las 10. Un día sábado, ¿no? Nadie dice a mí me parece temprano porque van a decir chuta, van a pensar que soy un flojo, pero la verdad es que de repente, dependiendo, puede que sea muy temprano o un sábado, ¿no? ¿No? Bien, yo les voy a dar una recomendación al tiro antes que se me olvide. Estuve mirando un poco los libros que trajeron y la verdad es que están bastante buenos casi todos los títulos, muy buenos. Pero hay uno, un poquito... Bueno, aquí me gusta eso, ¿eh? Es como, me gusta lo alternativo. Entonces, hay uno que tal vez no es tan conocido, si bien últimamente se ha difundido un poco más, que se llama La vida cruzcéntrica, y este librito aquí de C.J. Mahaney, ¿sí? C.J. Mahaney es un pastor, fundador de una asociación de iglesias que se llama Sovereign Grace, o Gracia Soberana, y C.J. Mahaney escribió este maravilloso libro, se lo recomiendo. ¿Por qué se lo recomiendo especialmente? Porque tiene todo que ver con lo que vamos a estar trabajando el día de mañana, ¿sí? Entonces consideren esto como un material complementario, ¿ya? Está a 2.720, ¿cómo es el precio? 2.758. Bueno, esos precios que a los libreros les gusta poner a los libros. Y ustedes lo pueden encontrar, está recomendado por John Piper. Está recomendado, bueno, Joshua Harris tiene que recomendarlo porque es discípulo de C.J. Mahaney, no le queda otra. Y también Wayne Grudem, que fue el profe de C.J. Mahaney, entonces también tenía que recomendarlo, pero entre amigos se recomiendan, eso es súper normal. Así que ustedes pueden adquirir el libro ahí, y hay otros muy buenos títulos, ¿sí? Así que en realidad encontré todo súper bueno, ¿eh? Buena selección, muy buena. Así que los felicito, ¿sí? Excepto Israel y las Naciones. No, son bromas. Todos muy buenos títulos, y así que, bien. Vamos entonces a lo que nos convoca, ¿les parece? Este seminario intensivo, este taller intensivo, surge como preocupación por causa de un aspecto que a nosotros nos empezó a preocupar muchísimo, como seminario, tal vez en general, pero más allá también, en muchas conversaciones con pastores, con amigos, y empezamos a compartir una inquietud similar. Empezamos a notar de que había una inquietud como esta en varios sentidos, en varios aspectos. Ahí está el título, perfecto. Eso era justo como quería. Muy bien, gracias Felipe. Felipe, ¿cierto? Perfecto, no le cambié el nombre. Gracias Felipe. Entonces, dejémoslo ahí, sí. La preocupación era con respecto a que estábamos demasiado... Yo decía, ¿es idea mía? ¿O en el medio evangélico estamos demasiado preocupados en qué es lo nuevo y olvidando los fundamentos de lo que somos y nos caracteriza? Y no solamente un tema de identidad, lo que somos y nos caracteriza. Si fuera un tema solamente de orgullo, como de orgullo de ser chileno, orgullo de ser viñamarino, ¿sí? Sería algo mucho más relativo. Pero en realidad es algo mucho más profundo. O sea, hasta qué punto nosotros estamos perdiendo la esencia de lo que nos caracteriza como cristianos, como creyentes, como evangélicos.
Y es el Evangelio. Palabra por demás manoseada. Palabra que se ha utilizado para justificar un montón de ideas. El apóstol Pablo dice, y ya advertía en el siglo I, que en los postreros tiempos van a tener comezón de oír. Y van a buscar siempre escuchar algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo ahora? ¿Cuál es la nueva tendencia? ¿Cuál es la nueva ola que viene? Y empezamos a despreocuparnos con la esencia de lo único que realmente importa. Sin embargo, esta era una preocupación, pero había otra preocupación que está relacionada pero es distinta. Y la otra preocupación tenía que ver con el hecho de que en muchos círculos sí se reconocía la importancia del Evangelio. Muchos de nosotros, el caso de mi iglesia en particular, ocurría este fenómeno. Claro que el Evangelio es importante, me decían. Necesitamos entender el Evangelio para evangelizar. Necesitamos nosotros predicar el Evangelio para que se conviertan los incrédulos, para que aquellos que no creen en Cristo todavía puedan creer en Él. Pero una vez que hemos conocido el Evangelio, debemos navegar en aguas más profundas. Y esto me empezó a preocupar. Porque primero vi esa tendencia en mí, así que yo no quiero apuntar con el dedo a nadie, si no estoy hablando de una tendencia que ocurrió en mí. Vi esa tendencia en mí y dije, en algún punto, por la gracia del Señor, el Señor empezó a abrir los ojos a la realidad de que yo no tenía que buscar aguas más profundas, porque no hay nada más profundo que la cruz de Cristo. Nosotros tendemos a pensar que el Evangelio es el ABC, ¿cierto?, de la vida cristiana. ABC con B larga, ya no ABC con B corta, que es acuerdo de vida común, sino ABC en el sentido de cuando decimos lo básico, ¿cierto? Aprender el ABC de la vida cristiana. Pero la verdad es que el Evangelio es el A a la Z de la vida cristiana. Y eso explica muchos estancamientos espirituales. Les cuento personalmente mi testimonio. Yo empecé y dije, conocí el Evangelio, conocí la esencia, lo que Cristo hizo por mí en la cruz, por qué Jesucristo fue enviado por el Padre para morir por mí. Ahora necesito entender otras cosas, necesito profundizar en otros aspectos, en otros conceptos. Necesito ir más allá de la cruz, pensaba yo. Y empecé entonces en una búsqueda constante de aprender nuevas cosas o tener nuevas experiencias que me entusiasmaban por un par de semanas para después dejarme por meses seco y agotado espiritualmente. Imagino que no es la experiencia de ninguno de ustedes aquí, ¿no? ¿Sí? ¿No? Yo quiero que lo piensen nomás, ¿eh? Entonces yo decía, ¿cuál es el próximo campamento? ¿Cuál es el próximo encuentro? ¿Cuál es el próximo congreso? Me tengo que inscribir y ir para recibir algo que yo quería recibir, algo que me iba a dar supuestamente una mayor profundidad, algo que supuestamente me iba a ampliar mis horizontes espirituales. Y efectivamente lograba entusiasmarme, pero después de 2 o 3 semanas, no solamente yo volvía como estaba, sino que incluso más seco aún es como yo terminaba a lo largo de los meses. Así que estaba en una constante búsqueda. Algo nuevo, una experiencia nueva. Hasta que un día me reencontré con el mensaje de la cruz y me di cuenta de que es una fuente inagotable de vitalidad espiritual. Inagotable. Me demoré en darme cuenta, honestamente. Y conocí hermanos y hermanas que se demoraron más que yo. No estoy diciendo con esto que yo soy más bacán que ellos, esto fue la gracia del Señor. Otros que por la gracia del Señor se demoraron menos, ¿sí? Da lo mismo, no importa, no estoy diciendo que sea más bacán. Estoy diciendo de que es posible, ese es mi punto, pasar mucho tiempo en la vida cristiana y no darnos cuenta que estamos perdiendo de vista la cruz. Y la cruz como centro es la única manera de ver esta vida, es la única manera de entender nuestra vida y es la única manera de encontrar y de vivir en una fuente o apegado a una fuente inagotable de vitalidad espiritual para nosotros. Nosotros nunca crecemos más allá de la cruz. Solo crecemos
en un conocimiento más profundo de la cruz. Entonces, cuando nosotros decimos y hacemos esta invitación, vamos a hablar sobre reiniciar en el Evangelio. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué queremos hablar cuando hablamos del Evangelio? Hoy día voy a hacer una especie de suspenso, ¿sí? Voy a hablar por qué el Evangelio es importante y voy inevitablemente a decir algunas cosas. Pero mañana nosotros vamos a dar una definición y vamos a estar trabajando, si Dios quiere, durante toda la mañana en una definición clara de qué es el Evangelio. Ahora yo no voy a partir definiendo el Evangelio. Ahora yo voy a partir simplemente diciendo por qué es importante. ¿Les parece? ¿Me siguen la idea? ¿Sí? Yo siempre cuento el mapa para que sepan para dónde vamos, ¿sí? Algunos dicen que eso es un poco fome y que los predicadores no deberían hacer eso porque hay que mantener, ¿cierto?, que la gente no sepa para dónde uno va y mantener el suspense, así como un episodio de Los Simpsons, ¿no? ¿Sí? Entonces empieza sobre una cosa y termina y el otro la queda. Entonces, mi idea es no hacer eso, sino que yo prefiero contarles un poco. Entonces hoy día yo quiero que veamos esto. ¿Por qué el Evangelio es importante y las implicaciones de mantener como lente para entender toda la vida el Evangelio? A propósito de eso. Este es el punto justamente. El Evangelio no es algo más que tenemos que mirar. El Evangelio son los lentes mediante los cuales tenemos que mirar todo. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros necesitamos profundizar en lo que C.J. Mahaney llama una vida cruz-céntrica. Y cuando habla de vida, habla de vida. ¿Sí? Que es hacia donde apunta el apóstol Pablo, que es hacia donde apunta el apóstol Juan, que es hacia donde apunta todo el mensaje del Nuevo Testamento. Ustedes no van a ver en ni un momento que el apóstol Pablo da instrucciones a los creyentes sin repasar el Evangelio. Ustedes van a ver de que las cartas de Pablo se dividen en dos partes, una teórica y una práctica. Generalmente se dividen así. Y siempre en la parte teórica él vuelve a enseñar una vez más el Evangelio. Y lo que él enseña nunca sale de eso. Y ustedes van a ver una cosa, que el apóstol Pablo nunca estuvo preocupado cuál era la próxima ola. El apóstol Pablo solo estaba preocupado en recordar a cada uno de los creyentes a quienes le escribía, en recordarles lo que Cristo había hecho. Entonces hay un claro camino ahí, ¿no?, indicado por el mismo Nuevo Testamento. El Señor nos indica un camino, nos dice por aquí va la cosa, ¿sí? Así que hablemos un poquito sobre las implicaciones del Evangelio, ¿les parece? En primer lugar, si podemos ahora ver un par de textos bíblicos que están ahí, gracias, y el segundo también. Proverbios 4:23 nos dice este famoso, ¿cierto?, texto bíblico. ¿Quién de ustedes se crió en la iglesia desde chico, desde niño, pequeño? Para tener una idea. ¿Se pueden levantar la mano para ver cuántos más o menos son? ¿Ya? Entonces fueron a la escuela dominical, ¿no? O van a la escuela dominical, por ahí, ¿cierto? ¿Sí? Vienen a la escuela dominical, ¿sí? Entonces, tal vez les tocó aprenderse de memoria este versículo, ¿les tocó, no? Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y qué significa mana? Significa fluye, ¿cierto? De ahí fluye la vida. Entonces, esto es una primera gran verdad. Nosotros necesitamos comprender que, por eso estamos hablando de lentes. El Evangelio son los lentes por medio de los cuales vemos todo lo demás. Nuestro corazón, en la medida en la que esté centrado en el Evangelio, va a poder comprender todas las cosas de la manera como deben ser comprendidas, vivirlas como deben ser vividas, porque el Evangelio es lo que centra nuestro corazón conforme y acorde con la voluntad de Dios. ¿Han oído hablar de esto? Señor, queremos estar en el centro de tu voluntad. ¿Sí? Ya, el centro de la voluntad de Dios es la cruz de Cristo. ¿Ya? Y la demostración de eso es porque Cristo vino a hacer la perfecta voluntad del Padre. ¿Y a qué vino? A entregar su vida en la cruz. Ese es el centro. Es el centro de la historia, es el centro de todo. ¿Se fijan que no es menor? ¿Sí? ¿Se fijan el pecado gravísimo que cometemos cuando despreciamos la cruz por considerarla demasiado básica? ¿Sí? Por considerar que es algo que se supone que ya sabemos, pastor. ¿Para qué nos viene a hablar de eso? ¿Sí? Mi punto no es aquí, y yo no estoy presuponiendo ignorancia de parte de nadie, de ninguno de ustedes.
¿sí? Entonces, yo observo algunas cosas, pero soy campeón olímpico en hacerme el gil. Encima la cara me ayuda, así que, honestamente. Entonces yo escuchaba ahí, y algunos que estaban mirando libros, me parece que están por aquí sentados, han leído libros que yo no he leído. Entonces mi punto no es, yo vengo aquí porque sé más que ustedes. Ese no es el punto. Bajo ningún aspecto, y jamás sería. Mi punto es, hermanos, qué fácil es que nos podamos desviar de esto. Me gustaría que todos podamos reenfocarnos, porque si perdemos este centro, perdemos todo lo demás. Algo bien simple. El eje de la rueda tiene que estar en el centro, ¿sí o no? Si está un poquito corrido el centro, la rueda no va a andar. El auto no va a andar, o va a andar con muchas dificultades, a tropezones. El eje tiene que estar en el centro. Así también nuestro corazón tiene que estar centrado en la cruz. Entonces, la invitación es que recordemos eso. Romanos 1:16, ¿qué dice? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Perfecto. Bien, las personas tienden a pensar, puede pasar al próximo y dejarlo ahí. Gracias. Nosotros tendemos a pensar de que existen dos formas de vivir. Y nosotros pensamos, claro, existen las personas perdidas, lejos de Dios, que no han entregado su vida a Cristo y que por lo tanto viven una vida de pecado y perdición. Y existen aquellas personas que han conocido a Cristo, han conocido a Dios, meditan en su palabra y buscan hacer lo bueno. ¿No es cierto? Entonces, nosotros tendemos a pensar, hay dos formas de vivir. Pero esta es una simplificación, a mi entender, que nos hace perder de vista una cosa súper importante. Que no solamente existen los perdidos sin Cristo y los salvos con Cristo. También existen las personas buenas y correctas sin Cristo. Y eso es preocupante. Y nosotros decimos así, oiga, pastor, si usted conociera a mi vecino, generoso, amoroso, quiere a sus hijos, ama a su esposa, le falta ser cristiano nomás. Le falta ser cristiano nomás. Le falta todo, ¿no? No sé si me siguen. ¿Sí? No es que le falte, pero es como que le faltara un par de centímetros. No, le falta la esencia, le falta lo principal, le falta aquello sin lo cual no tiene sentido nada. Entonces yo quiero a ustedes decirles que sí, es verdad, en cuanto a la condición espiritual, o existen los que están muertos sin Cristo, perdón, dijimos para acá, ¿cierto? Los muertos sin Cristo, perdón. ¿Su nombre, hermano? Cristian va a ser el muerto sin Cristo hoy día. Son bromas, ¿eh? Entonces, están los muertos sin Cristo y están, por otro lado, ¿verdad?, aquellos que han recibido nueva vida en Cristo. Sí, es verdad que espiritualmente no hay más división que hacer. Entonces no está del todo incorrecto. Pero el problema es que podemos perder de vista y empezar a simplificar demasiado y pensar que esto se trata de personas buenas y personas malas. Y ahí entonces nosotros empezamos a perder de vista la esencia. Entonces, ¿qué les parece si vamos a Lucas 15? Te voy a robar la Biblia, Sebastián. ¿Ven? Se supone que hace un tiempo que estoy usando la Biblia del celular y todo, pero en las últimas semanas he estado demasiado lento, así que estoy volviendo al papel, ¿sí? Y les recomiendo, ¿saben qué? Pucha, que es bueno el papel, ¿sí? No sé. Son preferencias personales nomás, ¿eh? No hay ninguna instrucción espiritual. Si ustedes quieren tener todo en Kindle o todo para el iPad, está bien, ¿sí? Por lo menos no necesita batería. Bueno, mi hijo no sabe cuándo callarse, pero yo no tengo moral para decirle nada, me pasa lo mismo. Entonces... Lucas 15. Yo quiero que observen lo siguiente, dice, se acercaban, esto es versículo 1, ¿sí? Estoy leyendo desde el inicio del capítulo 15 de Lucas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Esto ya nos parece un poquito extraño si nosotros tendemos a ver la vida como los buenos y los malos. Los correctos, que son moralmente ejemplares para otros,
y los incorrectos, cuyas vidas están perdidas, sin rumbo, sin sentido, hundidos en los vicios y en el pecado. Si nosotros vemos la vida como esta simple división, no vamos a entender lo que está pasando aquí. Porque estas son personas hundidas en vicios y pecados, que son los que se sientan a oír a Jesús. O sea, la iglesia de Jesús era una iglesia bastante incorrecta. La gente que llenaba las bancas de la iglesia donde Jesús predicaba era la gente que todas las personas decentes despreciaban, porque eran personas corruptas. Algunos de ellos que se dedicaban a robar sistemáticamente mediante un sistema de cobro de impuestos que había sido colocado por el Imperio Romano. Esos son los publicanos, y otro tipo de pecadores, entre los cuales habían prostitutas, adúlteras, en fin. Entonces, yo no sé si esta es la iglesia de sus sueños. ¿Es la iglesia de sus sueños, hermano? ¿Es la iglesia de mis sueños? Seamos honestos. No sé si nosotros tendemos a pensar, esta es la iglesia que yo quisiera estar, ¿sí? Entonces dice que ellos se acercaban, y los fariseos y los escribas, estos son los que conocen la palabra, conocen la escritura, conocen la Biblia, han sido instruidos en ella desde su infancia, muchos de ellos, todos en realidad. Y ellos entonces, en base a esta instrucción, buscan vivir una vida correcta, santa, buena, delante de Dios, delante de los demás. Y a estas personas les desagradaba lo que Jesús hacía. Entonces lo primero que me llama la atención es que Jesús parecía tener un imán que atraía a las personas inmorales, a las personas incorrectas. Con Jesús hoy día estarían sentados escuchándole las personas que marcharon en el orgullo gay el pasado sábado. Muchos de ellos estarían escuchándolo, y muchos de nosotros de las iglesias estaríamos enojados con Jesús. Esa es la imagen. No sé si se la pinté claramente. ¿Sí? Y ojo, no estoy relativizando nada de la Escritura. El pecado sigue siendo pecado. Dice que eran publicanos y pecadores. Sí. Pero piensa en esa gente incorrecta, inmoral, que usted dice, esta persona no tiene espacio en nuestra iglesia. Esas personas estarían alrededor de Jesús escuchándolo. Entonces Él les refirió, y dice lo siguiente, versículo 2. Y ellos murmuraban. Me encanta ¿les gusta ese verbo, no? ¿Saben por qué me gusta ese verbo? Porque me recuerda a un pueblo que fue sacado de Egipto y andaba por el desierto. ¿Y qué es lo que más hacían? Murmuraban. ¿Se fijan? Si ustedes leen el Éxodo, esas son las relaciones que uno hace con la Reina Valera, hermano. Pero maravilloso. Porque ellos efectivamente, uno empieza a leer el Éxodo y dice que murmuraban contra Moisés, murmuraban contra ellos, murmuraban. ¿Y qué es murmurar? Que estaban todo el tiempo reclamando. Había una queja, una insatisfacción, porque esta queja y esta insatisfacción que ellos manifiestan es fruto de un corazón en amargura. Y cuando el corazón está en amargura, le carga sentarse al lado de un sucio pecador. ¿Cómo me voy a sentar al lado de ese indecente e inmoral? Entonces pensemos un poquito en eso. Y dice que entonces ellos decían así: este a los pecadores recibe y con ellos comen. Era un reclamo que hacían. Recibe a los pecadores y con ellos comen. Entonces Jesús le refirió esta parábola. Miren qué interesante, me gusta mucho cómo el texto bíblico lo pone. Dice que le refirió esta parábola. ¿Cuántas parábolas dice ahí en plural o singular? Versículo 3. Interactuamos un poquito. ¿Plural o singular? Singular. Muchos dicen que la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido son tres ilustraciones de una sola y misma parábola. ¿Sí? Interesante eso. ¿Qué dice? Dice que él le refirió a esta parábola diciendo, versículo 4: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta encontrarla?
Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así, miren qué clave esto, Jesús concluye la ilustración o parábola, diciendo así: así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús está rompiendo con la visión de mundo que tenían los judíos de su época. Y Él le está diciendo: el mundo no está dividido entre buenos y malos. El mundo está dividido entre pecadores que se han arrepentido y pecadores que aún no se han arrepentido y piensan, muchos de ellos, que ni siquiera necesitan arrepentirse. ¿Sí? Entonces Jesús está rompiendo de frente con la cosmovisión que te dice que existen dos tipos de personas en el mundo: los buenos y los malos. No existen los buenos y los malos. Todos somos malos. No hay justo ni a un uno. ¿Les parece conocido eso? ¿Lo leyeron en alguna parte? En la Biblia, ¿cierto? ¿Sí? Habría que hacerle caso, ¿no? Algo de verdad tendrá. El siguiente, la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas, a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nuevamente, básicamente, la misma enseñanza, la misma conclusión. ¿Sí? Miren qué interesante esto. El pastor tiene 100 ovejas. Hay un himno, ¿no? Que decía, eran 100 ovejas. Qué maravilloso himno, ¿sí? Bueno, entonces, eran 100 ovejas que había en el aprisco, ¿sí? Entonces, una de ellas se pierde y él va a buscarla. Esto es tan potente y saben que es tan impactante que entre las primeras expresiones de arte cristiano está la ilustración del pastor que recoge la oveja. ¿Sabían eso? Si nosotros miramos la historia del cristianismo y la historia del arte de inspiración cristiana, nosotros vamos a encontrar que las cruces y las representaciones de crucifixión surgen muy tardíamente. Y los templos de donde se reunían las iglesias, que no eran ni siquiera templos, eran catacumbas, como muchos de ustedes ya saben, en las catacumbas ellos pintaban escenas que para ellos eran relevantes. ¿Y saben cuál es una de las escenas más antiguas que se encuentra pintada en una de esas catacumbas? Un pastor cargando una oveja en sus hombros. Tal vez ustedes la han visto, ¿sí? Es un pastor que tiene a la ovejita aquí, aquí, en esta parte, dos patitas acá y las otras dos patitas acá, las dos traseras aquí y las dos delanteras aquí, ¿sí? Entonces le está llevando a la ovejita. Eso es una de las representaciones de arte cristiano más antiguos que existen. Se fíjense el impacto que esta parábola había causado y causó por siglos en el cristianismo. ¿Sí? La moneda perdida es súper importante porque uno dirá: ¿por qué la mujer le pone tanto color con la moneda? Claro, porque para nosotros las monedas llegan hasta los 500 pesos y listo. ¿Sí? Pero la verdad es que una dracma es una moneda carísima, de altísimo valor, que te puede dar sustento, dependiendo de cuánta gente sea en tu familia, hasta por un año. ¿Qué tal? Entonces, cuando una mujer se casaba, ¿saben cuál era uno de los regalos que les hacían usualmente a las mujeres? Un collar de dracmas. Por si enviudaba, para que así tuviera sustento para ella y para sus hijos. Interesante, ¿no? Entonces ella tenía, probablemente se refiere al collar, no es absolutamente seguro, pero probablemente se refiere al collar, y en ese collar ella tenía 10 dracmas, ¿sí? O sea, tenía plata suficiente si era ella sola con un hijo para 10 años de sustento. Recuerden, las mujeres no les era permitido trabajar en la Palestina del siglo I. Así que una mujer que enviudaba estaba destinada a la pobreza. Entonces este era un regalo súper importante. Habían otros regalos parecidos, como por ejemplo alabastros, que eran una especie de frascos de piedra llenos de un perfume o de aceite, de perfumes carísimos, que también la mujer podía venderlo, y al venderlo iba a recibir mucho dinero para poder tener sustento también para ella y para su casa en caso de que enviudara. Eran los regalos que normalmente se hacían a las mujeres cuando se casaban. ¿Sí? Así que esta mujer tenía un collar con 10 dracmas.
Entonces se ve la importancia de por qué ella se desesperó porque se le perdió uno. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que me parece interesante? Que ella efectivamente dice que enciende una lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. ¿Y qué pasa con el pastor? Deja las 99 y va tras la que se perdió hasta encontrarla. No descansa hasta encontrarla. Entonces, fíjense qué interesante la idea. Una oveja era muy posible que se perdiera, porque las ovejas son de los animales más, no sé si decir tontos, pero me parece ofensivo las ovejas, ¿para qué decirles así? Pero creo que sí. Eran de los... ¿Tiene un sinónimo? Normales, no era normal. Era más... Pensé que tenía un sinónimo interesante. Era de los animales más torpes. Ah, esa palabra me gusta. Es de los animales más torpes que existe, ¿sí? Son las ovejas, ¿sí? Entonces, las ovejas se pierden con mucha facilidad, porque las ovejas se pueden asustar con cualquier cosa. ¿Sí? Yo soy, lamentablemente, aquí no tengo mucho que ofrecerles, hermanos, porque yo nací y me crié en ciudad. Entonces, la verdad es que no sé mucho, pero justamente desde mi mentalidad como citadino me llamó la atención la vez que yo vi ovejas. Estaba allá en el sur comiendo un rico asado de cordero. Tal vez eso explica lo que pasó. Porque efectivamente de repente vienen un grupo de ovejas, pero lejos, estamos hablando de unos 200 metros. Y venían ahí. Mira las ovejitas. Dije yo, en ese tiempo Agustín no se debe ni acordar, pero un bebé, pero chiquitito. Entonces, apenas caminaba, le dije, vamos a ver las ovejas, a ver si las podemos mirar de más cerca. Y es increíble. Uno camina 2 pasos y ellas se alejan 2 pasos. ¿Sí? Caminábamos 10 pasos, 10 pasos ellas se alejaban. ¿Sí? Si tratábamos de apurarnos, ellas empezaban a apurar y se alejaban. Son súper miedosas, porque no me conocen de partida. ¿Cierto? Jesús habla de eso también, ¿no? Que las ovejas conocen la voz de su pastor. Amén. ¿Sí? Entonces, esto efectivamente es así. Las ovejas conocen quién es el que las cuida. Eso es un hecho. Entonces, es interesante que las ovejas se pueden por cualquier cosa asustar. Un animalito se movió detrás de un arbusto y se puede perder por su torpeza. La moneda es una moneda, un objeto inerte. Podríamos incluso decir, se perdió por culpa de la señora, ahora la señora no cuida mejor su moneda. Tal vez, no lo sé, es especulación. ¿Sí? O sea, sacar un punto de un sermón a partir de eso sería erróneo. ¿Sí? Le aviso al tiro el Seba. ¿Sí? Si alguna vez predica la moneda perdida, ¿sí? Pierde el tiro, no va a sacar ni el 4 si se hace esa aplicación. Porque es una deducción, nosotros no podemos decir a partir del texto que se perdió por culpa de la mujer. Tal vez no. Pero lo que quiero decir es que es posible. ¿Por qué? Porque es un objeto inerte. Así que la dracma no tiene culpa de perderse. La oveja, un poquito de culpa podríamos decir, porque es torpe y por miedosa se pierde, pero es su naturaleza también. ¿Sí? Pero ¿y el hijo? Sigamos con la siguiente ilustración. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Esta parábola es impactante. Aquí hay una riqueza que yo no me canso de explorarla. Dice que no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, ¿podemos decir que este hijo es torpe como una oveja? Como una oveja no. Es un hombre racional, ¿cierto? Que toma decisiones, que entiende la vida. Un joven, obviamente, la parábola está contando en ese contexto, un joven de un contexto judío, que recibió una buena educación en la sinagoga y en la casa. ¿Qué razones tendría este joven para irse de la casa? Pero no solo irse de la casa, el punto no es solo eso, sino para ofender a su padre al punto de escupirle en el rostro. Pero ¿dónde dice que le escupió en el rostro? No literalmente, pero lo que le hace es altamente ofensivo, porque le dice, yo quiero mi parte de la herencia, y la herencia no se reparte ¿hasta cuándo? Hasta cuando alguien se muere y le está diciendo a su papá, tú me eres más útil muerto que vivo. No me importas tú,
No me importa tu casa, no me importan tus reglas, no me interesas en lo absoluto, ni tú ni lo que ocurre con tu corazón, solo quiero tu dinero. Reparte, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y llama la atención de que el padre lo hace. Eso ya es una primera cosa que llama mucho la atención sobre este padre, porque ningún padre judío habría hecho eso. Este es un hombre con dinero, este es un hombre que tiene una hacienda, es un hombre que tiene siervos, así que está hablando de un hombre rico. ¿Sí? Y según la ley judía, dice, él tenía 2 hijos, ¿cierto? Según la ley judía, el primogénito debía recibir el doble de herencia que los demás hijos. Al tener 2 hijos, por lo tanto, ¿cómo debía repartirse la herencia? ¿Cómo estamos en matemáticas? ¿Ah? 1/3 para el menor, 2/3 para el mayor, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? No porque el primogénito era más bacán, sino que el primogénito tenía que hacerse cargo de los hermanos menores. Por eso se le daba al mayor el doble de herencia que a los demás hijos. ¿Sí? Porque el primogénito tenía el deber, por ley, de que si algo malo le pasaba a algunos de sus hermanos menores, él tenía que hacerse cargo de ellos y de su familia. ¿Sí? Entonces ser primogénito, más que un privilegio, era una responsabilidad, como diría Tío Ben. ¿Conocen a Tío Ben o no? Un gran teólogo, Ben Parker, tío de Peter Parker, otro importante apologista. ¿Sí? ¿Saben de qué estamos hablando, no? Peter Parker, todavía están perdidos. El hombre araña, por manos.